finalmente es en Psicología 4 cuando se toca nuevamente el tema de los impulsos, pero profundizando en su desdoblamiento y explicando que cuando un impulso llega a la conciencia, se graba también en memoria y despierta cadenas asociativas entre distintos objetos mentales. Esto ocurre no simplemente por similitud o contigüidad mnémica, sino por pertenencia de los objetos mentales a una misma región espacial o a una misma región temporal en la que aquellos estuvieron presentes. Así es que si se toma un impulso del tipo de la sensación simple, habremos de reconocer que nunca trabaja aislado, sino que se presenta en una estructuración de impulsos asociados que terminan configurando una percepción que es algo más que el simple impulso que llegó al sentido. Y en cuanto al orden temporal en que se presentan los impulsos, observamos que pueden trabajar hacia atrás, hacia el pasado y hacia adelante, hacia el futuro, teniendo por referencia la solidez del registro presente, siempre actualizado por los correspondientes impulsos que provienen de la senestesia y de los otros sentidos internos. Más adelante se establece el campo del trabajo consciente, ubicando allí todos los fenómenos que ocurren en los diferentes estados y niveles de vigilia, semisueño y sueño, incluidos los subliminales. Desde luego que la noción del yo pertenece también al ámbito de la conciencia, aunque se cuestione su realidad. Y entrando en la discusión, se dijo que el registro de la propia identidad está dado por los datos de los sentidos y de memoria, más una peculiar configuración que otorga a la conciencia la ilusión de permanencia. La ilusión de permanencia, no obstante los continuos cambios que en ella se verifican. Esa configuración ilusoria de identidad y permanencia es el yo. Debemos continuar ahora con una cita de Psicología 4 en la que se explican algunos de los funcionamientos ilusorios de la atención y del yo, referidos sobre todo a distintas posiciones en el espacio de representación. Dice: en vigilia activa, el yo se ubica en las zonas más externas del espacio de representación, perdido en los límites del tacto externo. Pero si hago apercepción de algo que veo, el registro del yo sufre un corrimiento. En ese momento puedo decirme a mí mismo: veo desde mí al objeto externo y me registro adentro de mi cuerpo. Aunque estoy conectado con el mundo externo por medio de los sentidos, existe una división de espacios y es en el espacio interno donde me emplazo yo. Si posteriormente apercibo mi respiración, podré decirme a mí mismo, comillas, experimento desde mí el movimiento de mis pulmones. Estoy adentro de mi cuerpo, pero no adentro de mis pulmones. Está claro que experimento una distancia entre el yo y los pulmones, no solamente porque al yo lo registro predominantemente en la cabeza, que está alejada de la caja torácica, sino porque en todos los casos de percepción interna, como ocurre con un dolor de muelas o un dolor de cabeza, los fenómenos estarán siempre a distancia de mí como observador. Pero aquí no nos interesa esta distancia entre el observador y el observado, sino la distancia desde el yo hacia el mundo externo y desde el yo hacia el mundo interno. Por cierto que podemos destacar matices muy sutiles en la variabilidad de las posiciones espaciales del yo.
pero acá estamos resaltando las ubicaciones diametrales del yo en cada caso mencionado. Y en esta descripción podemos decir que el yo se puede ubicar en la interioridad del espacio de representación, pero en los límites táctiles kinestésicos que dan noción del mundo externo, y opuestamente en los límites táctiles senestésicos que dan noción del mundo interno. En todo caso, podemos usar una figura bicóncava elástica como límite entre mundos que se dilata o se contrae y con ello focaliza o difumina el registro de los objetos externos e internos. La atención se dirige más o menos intencionadamente hacia los sentidos externos o internos en la vigilia y pierde el manejo de su dirección en el semisueño y el sueño, y aún en la vigilia de los estados alterados, ya que en todos esos niveles y sentidos la reversibilidad es afectada por fenómenos y registros que se imponen en la conciencia. Es muy evidente que la constitución del yo interviene no solamente la percepción, la representación y la memoria, sino la posición de la atención en el espacio de representación. No se está hablando, por consiguiente, de un yo sustancial, sino de un epifenómeno de la actividad de la conciencia. Este yo, atención, parece cumplir con la función de coordinar las actividades de la conciencia con el propio cuerpo y con el mundo en general. Los registros del transcurrir y de la posición de los fenómenos mentales se imbrican en esta coordinación de la que se terminan independizando. Así, la metáfora del yo cobra identidad y cobra sustancialidad, independizándose de la estructura de funciones de la conciencia. El yo es una metáfora, dirían los posmodernos. Por otra parte, los reiterados registros y reconocimientos de la acción de la atención se van configurando en el ser humano muy tempranamente a medida que el niño dispone de direcciones más o menos voluntarias hacia el mundo externo y el intracuerpo. Gradualmente, con el manejo del cuerpo y de ciertas funciones internas, se va robusteciendo la presencia puntual y también una copresencia más amplia, en la que el registro del propio cuerpo, del propio yo, se constituye en concentrador y trasfondo de todas las actividades mentales. Estamos en presencia de esa gran ilusión de la conciencia a la que llamamos yo. Es claro que existe para la conciencia el registro y la noción del propio yo, pero comprendemos que se trata de una estructuración variable dependiente de la situación de los sentidos, de la memoria y de la posición de la atención en el espacio de representación.